La arena del Chiron 4 no crujió como debería hacerlo la arena adecuada. Susurraba un sonido como estático entre frecuencias de radio como si el universo se aclarara la garganta. El comandante Darien Cross lo había estado escuchando durante 6 horas, desde que el ataque de plasma había convertido su convoy en arte abstracto y había esparcido a su escuadrón por 15 clics de páramos oxidados. Su brazo izquierdo colgaba inútil. El Exo se adapta a servomotores fusionados en un costoso peso muerto. Los hijos gemelos, uno amarillo pálido y otro naranja enfermizo, se habían pasado la tarde turnándose para cocinarlo dentro de su armadura. Había dejado de revisar su despliegue táctico hace una hora. Las constantes notificaciones de pérdida de señal fueron más deprimentes que útiles. El templo parecía una alucinación, lo que honestamente no le habría sorprendido. Piedra antigua del color de la sangre seca emergió de una duna. La arquitectura angular que precedió a la presencia humana en esta roca por milenios, posiblemente también precedió al ascenso. Aunque nadie se había molestado en preguntar a los lugareños antes de que ambos bandos comenzaran a usar su planeta como galería de tiro, los lugareños sabiamente habían evacuado al continente sur y presumiblemente estaban viendo la guerra en la televisión mientras comían lo que pasaba por palomitas de maíz en su cultura. Darien medio caminó, medio cayó por los escalones de piedra hacia la bendita sombra. La temperatura bajó 20 grados inmediatamente. El aire sabía diferente aquí. Menos cobre, más ozono y algo orgánico que no podía colocar. El escáner atmosférico de su casco parpadeó inútilmente. Todo parpadeaba inútilmente hoy. Él no la vio al principio. El pilar que había elegido estaba escondido en una cala de Al y se había posicionado para ser casi invisible desde la entrada. Trabajo profesional. Solo se dio cuenta porque su bota golpeó algo metálico. Una pieza de armadura de ascendencia, del tipo con el distintivo revestimiento hexagonal que refractaba la luz de maneras inquietantes. Entonces vio la sangre. Se oscureció contra una piedra más oscura, y sus ojos siguieron el rastro hasta donde ella se sentó, de espaldas al pilar. Una mano presionada a su lado. Su armadura se hizo añicos allí. El revestimiento bioreactivo que generalmente se sella automáticamente, colgando en fragmentos inútiles. La herida debajo le llamó la atención, pero seguía llorando quemaduras de plasma. Alguien la había golpeado con una ordenanza de grado militar a quemarropa. Ella lo estaba observando. Probablemente había estado observando desde que había comenzado su descenso sin gracia al templo. La mano de Darien fue a su arma, luego se detuvo. Ella no se movía. No podía moverse mucho del aspecto de las cosas. Su otra mano descansaba cerca de su cadera, donde debería estar un arma, pero la funda estaba vacía. Se miraron fijamente a través de 10 metros de piedra antigua. 2 soldados de lados opuestos de una guerra. Ninguno de ellos estaba ganando actualmente. Parecía humana. Esa fue siempre la parte perturbadora. Los soldados ascendentes podrían haber sido humanos. La misma estructura básica, la misma disposición de características, excepto por los detalles que te recorrieron la columna vertebral cuando los notaste. Su piel era lo suficientemente pálida como para captar la tenue luz que se filtraba a través de las grietas del techo, haciéndola parecer casi luminiscente, su cabello negro mientras los huecos entre las estrellas caían sobre su rostro en enredos enmarañados por el sudor, y esas orejas se elevaban a elegantes puntas a través de su cabello, la característica que la marcaba como definitivamente no de la Tierra. Bueno, dijo Darien, con la voz entrecortada por la deshidratación. Esto es incómodo. Sus ojos violetas, se dio cuenta de que en realidad violetas como si alguien hubiera aplastado amatistas y las hubiera usado para que el iris se estrechara ligeramente. Cálculo de evaluaciones de amenazas en ejecución. Él conocía la mirada porque estaba haciendo lo mismo. Su armadura está dañado, dijo. Inglés perfecto, sin acento. Que fue inquietante, también. Brazo izquierdo y primaria de distribución de energía. Estás llevando aproximadamente 15 kilogramos de peso muerto. Sí, bueno, tiene un agujero en el tamaño de un puño, así que vamos a llamar incluso. La comisura de su boca se contrajo. Podría haber sido el dolor. Podría haber sido algo así como diversión. Fuera, algo gritó a través del cielo. Un reconocimiento no tripulado, probablemente. El sonido Doppler, desapareciendo en la nada. Ambos están tensos, la escucha, pero no un círculo. El silencio que siguió se sintió más pesado que antes. Darien tomó una decisión que probablemente violó unos 40 protocolos militares diferentes. Abrió el casco, el silbido de igualar la presión en voz alta en el espacio confinado, y se lo quitó. El aire olía antiguo, polvoriento y ligeramente dulce. Dejó caer el casco y levantó su funcional mano, con la palma hacia afuera. Necesito descansar. Necesitas descansar. Los dos estamos teniendo un día terrible. ¿Qué tal si no lo empeoramos? Ella lo estudió durante un largo momento. Él podía verla sopesando opciones, ejecutando escenarios. Finalmente, apartó la mano de la funda vacía.
Solo unos centímetros, pero suficientes. Un gesto. 15 minutos, dijo. Entonces te vas. Trato. Se movió lenta, deliberadamente, cruzando hacia la pared opuesta y deslizándose por ella con un gemido que su orgullo hubiera preferido reprimir. Su botiquín médico todavía estaba intacto en su cinturón. Pequeñas misericordias. Desde este ángulo, pudo ver su herida con mayor claridad. Las quemaduras de plasma eran desagradables. Siguieron ardiendo incluso después del golpe inicial. La energía caía en cascada a través del tejido hasta que algo la detuvo. Generalmente hueso, a veces ni siquiera entonces. Ella lo miraba de nuevo, con la cabeza ligeramente inclinada, esas orejas puntiagudas captando cada sonido. Se preguntó si su audición había mejorado. Probablemente. Todo lo demás sobre Ascendancy Soldier parecía serlo. Eso necesita tratamiento, dijo, asintiendo con la cabeza hacia su costado. Te vas a volver séptico en este ambiente. A las bacterias atmosféricas de aquí no les importa de qué lado estés. Conozco la medicina básica de campo, humana. Darillon, ya que temporalmente no nos mataremos, puedes usar mi nombre. Otra pausa. Seralit. Seralit. Probó la palabra, las sílabas se sentían extrañas en su lengua. Esa herida te matará en unas 8 horas. Tengo un botiquín médico. Tengo manos trabajando. Bueno, mano, déjame ayudarte. Su risa era aguda, amarga. ¿Por qué me ayudarías? Porque morir lentamente por una infección es un camino terrible a seguir, y ya he visto suficientes cosas terribles hoy. Sacó el botiquín médico de su cinturón y lo levantó. Además, mi madre me crió para ser servicial. Ella estaría muy decepcionada si dejara morir a alguien cuando tuviera los suministros para evitarlo. ¿Tu madre crió a un tonto? Sí, ella menciona eso en sus mensajes. Él comenzó a levantarse. Voy a venir allí ahora lentamente. Si quieres matarme con tus propias manos, puedes intentarlo, pero honestamente, creo que los dos estamos demasiado cansados para ese tipo de drama. Los ojos de Seralit lo siguieron a medida que se acercaba, con iris violetas captando la luz. Podía ver su mandíbula apretada, los músculos tensos a pesar del obvio dolor. Ella estaba decidiendo si confiar en él o tratar de romperle el cuello. Realmente esperaba que fuera lo primero. Su cuello se había encariñado con no estar enganchado. Se arrodilló a su lado, moviéndose con exagerado cuidado, y abrió el botiquín médico. El olor antiséptico atravesaba el aire polvoriento. Su armadura estaba en el camino, los daños a la galvanoplastia todavía parcialmente cubriendo la herida. Necesito sacar de esto, dijo, haciendo un gesto a la armadura de los fragmentos. Ella levantó con su mano libre, el movimiento preciso, a pesar de su condición, y apretó algo en su cuello. La armadura hizo un sonido como un suspiro y aflojó el material bioreactivo reconociendo un comando de apagado. Darien ayudó a separar las piezas, tratando de no darse cuenta de lo cerca que esto los obligaba a estar, tratando de enfocarse en los aspectos clínicos de la medicina de campo y no en el hecho de que estaba desnudando a un soldado enemigo en un templo antiguo. Mientras sus dos ejércitos cazaban el páramo afuera, la herida debajo era peor de lo que pensaba. El plasma se había quemado a través de la armadura, a través de su uniforme, hasta convertirse en carne y posiblemente más profundo. Pero algo andaba mal con el patrón de quemaduras. Estaba cicatrizando por los bordes, no rápido, pero más rápido de lo que debería hacerlo cualquier herida humana. La carne se tejía a sí misma en tiempo real, combatiendo el daño incluso cuando los residuos de plasma intentaban propagarse. Eres de clase resonante, dijo en voz baja, dándose cuenta de que se le enfriaba el estómago. La élite de Ascendis, genéticamente modificada, mejorada en W. Ice que hacían que los soldados regulares parecieran niños jugando a disfrazarse. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos vio reconocimiento, advertencia, desafío. Cuidado, humano, dijo, con la voz baja y bordeada de algo entre amenaza y diversión. No soy una mujer cualquiera, Darien miró el botiquín médico, la herida, esos ojos violetas que contenían profundidades que no podía leer. Su mano ya estaba alcanzando el aplicador antiséptico. Sí, dijo, aplicando el primer sello en el borde de la herida, observándola estremecerse, pero sin alejarse. Estoy empezando a tener esa impresión. El antiséptico hizo un sonido como abejas enojadas cuando golpeó el residuo de plasma. El aliento de Seralit siseó entre los dientes, pero no se apartó. Darien tuvo que darle crédito. Había visto a hombres adultos gritar por heridas de la mitad de este tamaño. El gel cambió de azul a púrpura a medida que neutralizaba la energía en cascada. Pequeñas máquinas moleculares trabajando para evitar que la quemadura se propague más profundamente. Esto llevará un tiempo, dijo, aplicando otra capa. El plasma penetra en el tejido y sigue ardiendo. Es una característica de diseño, no un error. Estoy familiarizado con el armamento humano. Su voz estaba tensa por un dolor controlado.
He estado en el extremo receptor antes. Sí. ¿Cuántas veces has dejado que un humano te ponga un parche después? Esta sería la primera. Suerte mía. Trabajó en silencio por un momento, el gel haciendo su trabajo con metódica eficiencia. Afuera, el viento se había levantado, haciendo que el templo gemiera como un viejo barco. Sand susurró contra Stone con ese extraño sonido estático que le hizo pensar en fantasmas hablando en canales de radio muertos. Le temblaban las manos, no por miedo. Hacía horas que había agotado sus reservas de adrenalina, pero por el accidente que vino después. La forma en que el cuerpo envía un mensaje muy directo sobre la sostenibilidad y tal vez se toma un descanso de recibir disparos por un tiempo. El aplicador se deslizó, goteando gel sobre su uniforme en lugar de sobre la herida. Humana estable, dijo Soralis, pero había algo diferente en su tono. Menos agudo, casi preocupado, lo que parecía absurdo dadas las circunstancias. Lo siento, ha sido un día largo. Lo intentó de nuevo, esta vez con más cuidado. Comencé con un desayuno que decía ser huevos, pero probablemente estaba hecho de materiales de empaque reciclados. Bajé cuesta abajo desde allí. Tus raciones militares son insultantes. Los has probado una vez durante una misión de observación avanzada. Quería entender qué sostenía a los soldados humanos en el campo. Ella hizo una pausa, observando cómo funcionaban sus manos. Llegué a la conclusión de que los humanos deben poseer una fortaleza digestiva notable para procesar dicho material sin una falla inmediata del sistema. Darian se rió. En realidad se rieron, el sonido los sorprendió a ambos. Sí, bueno, el truco es no pensar demasiado en ello. Simplemente póntelo en la boca y trague antes de que su cerebro se dé cuenta de lo que está haciendo. Eso parece una mala estrategia de supervivencia. Bienvenido a la logística militar, donde todo es terrible y el contenido nutricional es una ficción educada. Terminó de sellar la herida principal y se recostó, revisando su trabajo. El gel había formado un sello bioactivo, brillando débilmente a la tenue luz. Su curación mejorada ya estaba funcionando con ella, la carne debajo de tejer más rápido de lo que debería ser posible. Tendrás que quedarte quieto durante al menos 6 horas mientras esto se asienta. Cualquier movimiento extenuante y lo romperás de nuevo. Saralit miró la herida sellada, luego a él. 6 horas mínimo. 12 sería mejor, pero supongo que no tenemos 12 horas. Un sonido del exterior interrumpió su conversación. Distante, pero distinto. Motores. Varios vehículos moviéndose en un patrón de búsqueda por el páramo. Ambos se congelaron escuchando. El sonido se hizo más fuerte, alcanzó su punto máximo y luego se desvaneció a medida que la patrulla pasaba de su posición. Están buscando sobrevivientes, dijo Darien en voz baja. Me están buscando. Algo en la forma en que ella dijo que le hizo mirarla con más cuidado. No solo confianza militar. Algo más. Algo que sabía a resignación y a una especie de conocimiento cansado. ¿Quieres explicar eso? No particularmente. Bastante justo. Comenzó a reempacar su botiquín médico. Movimientos automáticos a partir de años de entrenamiento de campo. Su brazo seguía colgando inútil en su manga dañada. El exo se adapta al peso comenzando a dolerle el hombro. Pero si ambas partes están buscando activamente en esta área, tal vez tengamos otro día antes de que alguien sea lo suficientemente minucioso como para revisar las ruinas antiguas. Este lugar es obvio refugio. Yo sé. Se movió contra el pilar, probando los límites de las heridas con pequeños movimientos. Su mandíbula se tensó, pero no emitió ningún sonido. No dejarán de buscar. No hasta que me encuentren o confirmen mi muerte. ¿Qué hiciste? ¿Asesinar a alguien importante? Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos vio algo complejo. Arrepentimiento. Tal vez desafío. Fallé en asesinar a alguien importante. Eso es considerablemente peor. Antes de que pudiera responder a esa bomba en particular, su cabeza giró bruscamente hacia la entrada del templo. Esas orejas puntiagudas habían captado algo que su oído meramente humano aún no podía detectar. Dron, dijo ella. Modelo de ascendancia de firma electromagnética. 30 segundos. ¿Cómo puedes? Él se detuvo. Correcto. Mejorado. Por supuesto, ella podía sentir cosas que él no podía, se apoyó contra el pilar, haciéndose pequeño, deseando que el camuflaje activo de su armadura siguiera funcionando, deseando muchas cosas, de verdad. El zumbido del dron se volvió audible para él unos 10 segundos después, un gemido agudo que le puso los dientes al borde. Pasó por encima de la entrada del templo, hizo una pausa y luego continuó. Esperaron en silencio, contando los latidos del corazón. El sonido se desvaneció. Patrón de reconocimiento, dijo Seralis después de un momento. Barrerán el área en cuadrículas en expansión. Tenemos quizás 3 horas antes de que regresen con unidades terrestres. Fantástico.
Darien apoyó la cabeza hacia atrás contra el pilar, mirando el antiguo techo con sus símbolos tallados que ni los eruditos humanos ni de ascendencia habían logrado traducir por completo. Entonces, estamos atrapados en una tumba polvorienta. Ambos bandos nos quieren muertos o capturados, y tenemos quizás 3 horas para idear un plan. Este día sigue mejorando. Podrías irte, dijo ella. Y había algo extraño en su voz. Probando tal beso genuino. Dirígete al norte. Las líneas humanas están aproximadamente a 18 kilómetros en esa dirección. Puede hacerlo antes de que la búsqueda se intensifique. Podría. Esa es una palabra que me llena de confianza. Él la miró. Realmente la miré. La forma en que se sostuvo a pesar del dolor. El estado de alerta en esos ojos violetas incluso después de la pérdida de sangre y el trauma. El hecho de que ella sugiriera que la abandonara cuando ella no podía moverse sin desgarrar su herida. ¿Sabes cuál es el problema con tu plan? Ilumíname. Dejaría a alguien atrás que necesita supervisión médica. Y mi madre realmente me mataría si hiciera eso. Ella se toma muy en serio el juramento hipocrático, incluso para los soldados. ¿Tu madre es médica? Era antes de la guerra. Ahora dirige un centro de trauma en la Estación Europa, que es básicamente lo mismo, pero con más gritos y técnicas quirúrgicas improvisadas. Sacó una barra de raciones de su cinturón, la miró con profunda sospecha, luego la partió por la mitad y le ofreció una parte a Zoralit. Aquí, si vamos a morir juntos en las próximas horas, también podríamos morir con el estómago lleno. Tomó la barra ofrecida, la examinó con una expresión de profundo escepticismo. ¿Qué es esto supuestamente? Matriz proteica con nutrientes sintetizados o cartón mezclado con optimismo. El empaque es deliberadamente vago. Dio un mordisco cauteloso, masticó lentamente y su rostro pasó por una fascinante serie de expresiones. Esto es notable. Sí, en el sentido de que se las arregla para saber a nada y todo desagradable simultáneamente. Un logro culinario en el espacio negativo. Darien se rió de nuevo, el sonido resonó en el espacio antiguo. Mira, ahora estás obteniendo la experiencia militar humana completa. Comida terrible, peligro constante y elecciones de vida cuestionables. Y humor en momentos inapropiados, especialmente cuando se trata de reír o llorar, y llorar usa el agua que necesitamos para mantenernos vivos. Dio un mordisco a su propia barra de raciones, hizo una mueca y se obligó a tragar. Entonces, fallaste en asesinar a alguien. ¿Quieres decirme quién? ¿O debería adivinar salvajemente y probablemente insultar? ¿La madre de alguien en el proceso? Zoralit permaneció callada durante un largo momento, sus ojos violetas distantes. Cuando hablaba, su voz era cuidadosa, mesurada. Fui diseñado para la infiltración, para acabar con problemas que no podían resolverse mediante la guerra convencional. El concilio de las esferas me creó con un propósito específico. Creado, no nacido. Hay una diferencia. Filosóficamente hablando, probablemente no. En términos prácticos, significa que alguien decidió en que serías bueno antes de que tuvieras algo que decir al respecto. Sabía que debía callarse, dejar de hacer preguntas, mantener la seguridad operativa. Pero estaban atrapados en una tumba con tiempo limitado y opciones aún más limitadas. Y algo sobre ella, la forma en que le había advertido que no era una mujer cualquiera. El humor negro de su voz le producía curiosidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Decidiste que no te gustaba la tarea? Su mano se movió hacia un lado, con los dedos rozando la herida sellada sin tocarla del todo. Decidí que las vidas individuales importan más que los objetivos estratégicos. Mis creadores no estuvieron de acuerdo con esta evaluación. Sí, eso suena bien para las estructuras de mando en todas partes. Terminó su barra de raciones, hizo una mueca e inmediatamente se arrepintió de cada bocado. Entonces, ahora te están cazando a ti, a tu propia gente. Ellos no son mi gente. Son mis dueños. Hay una diferencia. El viento se levantó afuera, llevando arena contra piedra en ese extraño susurro estático. En algún lugar a lo lejos, rodaron truenos. Truenos reales, lo que significaba que las tormentas estacionales se estaban acercando. Eso complicaría los patrones de búsqueda. Podría darles más tiempo o atraparlos aquí por más tiempo. Darien cerró los ojos, sintiendo que el agotamiento lo atraía como la gravedad. Le dolía el hombro donde el traje exomuerto lo arrastraba. Su garganta se sentía como papel de lija. Y estaba teniendo una conversación filosófica con un soldado enemigo, un asesino diseñado, aparentemente sobre autonomía y elección mientras sus dos ejércitos intentaban matarlos. ¿Sabes lo que le dijo al techo antiguo? Este es oficialmente el día más extraño que he tenido. Y una vez pasé 3 horas en la cápsula de escape con un reciclador de desechos que funcionaba mal. Entonces eso es decir algo. Zoralit hizo un sonido que podría haber sido una risa. Bienvenido a mi vida, humano. Darien, corrigió.
Y algo en la forma en que ella dijo su nombre con cuidado, deliberadamente le hizo abrir los ojos y mirarla. Ella lo miraba con una expresión que él no podía leer del todo. Curiosidad tal vez o reconocimiento de algo compartido. Afuera, otro dron pasó por encima. Esperaron en silencio a que se desvaneciera. 6 horas, dijo Darien eventualmente. Ese es el tiempo que necesita para sanar lo suficiente como para moverse. Entonces, tenemos 6 horas para descubrir cómo no morir. ¿Alguna sugerencia? Oración. ¿A qué dioses? ¿Los viejos que construyeron este lugar o los nuevos que intentan volarlo? Quizás las dos cosas. Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. No podía discutir con esa lógica. La temperatura bajó 20 grados cuando se puso el sol, lo que sucedió con el tipo de finalidad dramática que hizo que Darion extrañara los crepúsculos pausados de la tierra. En un momento hubo una luz oxidada que se filtraba por las grietas del templo. Al siguiente hubo oscuridad tan completa que se sintió física. La visión nocturna de su armadura se quemó junto con todo lo demás útil. Así que buscó a tientas una barra de luz química de su kit, la rompió y la agitó hasta que produjo un débil resplandor verde. Los ojos de Soralis reflejaban la luz como los de un gato. Esa fue información nueva que archivó bajo inquietantes mejoras biológicas. Tus pupilas son bioluminiscentes, dijo. Útil para la navegación en entornos con poca luz. También profundamente espeluznante en el momento. Sin ofender. Ninguna tomada. La dependencia de su especie de fuentes de luz artificiales es igualmente peculiar desde mi perspectiva. Habían estado pegados durante 8 horas. Los patrones de búsqueda afuera se habían intensificado alrededor de la hora 6, luego retrocedieron repentinamente a medida que llegaban las tormentas. Las tormentas eléctricas estacionales de Kairen Defe eran legendarias. Relámpagos que podrían formar arcos por kilómetros. Descarga estática que mezcló todos los sensores dentro del alcance. Aparentemente, ambos ejércitos habían decidido que la discreción era lo mejor para no electrocutarse y se retiraron a posiciones endurecidas, lo que significaba que Darien y Saralit tenían el páramo para ellos solos hasta que el clima se despejara. Podrían ser horas, podrían ser días. Entonces, dijo Darien, apoyándose contra su pilar con su brazo de trabajo envuelto alrededor de sus rodillas. Dado que aparentemente estamos organizando una pijamada prolongada en ruinas antiguas, ¿quieres jugar un juego? Serit se movió ligeramente, probando su herida. El sello bioactivo se sostenía, pero podía ver la opresión alrededor de sus ojos que significaba que el dolor era un compañero constante. ¿Qué tipo de juego? ¿Has oído hablar del póker? No. Perfecto. Yo te enseñaré. Usaremos estos. Recogió pequeñas piedras del piso del templo, clasificándolas en pilas por tamaño. Diferentes piedras son diferentes valores. El objetivo es hacer combinaciones que superen las combinaciones de tu oponente, pero no puedes ver sus piedras. Entonces, tienes que deducir que podrían haber basado en su comportamiento. Esto suena innecesariamente complejo. Eso es porque lo es. Pero pasa el tiempo y es mejor que sentarnos en la oscuridad contando las formas en que podríamos morir. Comenzó a explicar las reglas usando gestos con las manos y probablemente descuartizando los puntos más finos de la teoría de juegos, pero Sarolate siguió con una intensidad que sugería que estaba analizando las probabilidades estadísticas en tiempo real. Jugaron 3 manos antes de que ella lo destruyera por completo. Estás contando cartas. Y él acusó, estoy observando patrones. Eso es diferente. Realmente no lo es. Quizás simplemente eres malo en el póker, Darien. Soy excelente en el póker cuando juego contra humanos normales que no pueden calcular las probabilidades mentalmente como una especie de computadora que camina. Arrojó sus piedras de vuelta a la pila. Juego nuevo, 20 preguntas. Yo te pregunto algo, tú me preguntas algo. Nos turnamos. ¿Qué pasa si no quiero responder? Luego dices pasa y seguimos adelante. El objetivo es aprender cosas, no interrogarnos unos a otros. Levantó su mano funcional. Yo empezaré. ¿Por qué realmente fallaste en tu misión? Serilit permaneció callada durante un largo momento, sus ojos brillantes distantes a la luz química. Los truenos rodaron afuera lo suficientemente cerca como para hacer vibrar las piedras del templo. Se me asignó eliminar a un diplomático humano, alguien que trabajaba en negociaciones de paz entre nuestras partes. El Consejo creía que destituirlo colapsaría las conversaciones y obligaría a la humanidad a aceptar sus términos a través de un conflicto continuo. Pero tú no lo hiciste. Me acerqué. Lo suficientemente cerca como para tocarlo. En realidad, me estaba haciendo pasar por servidor en una función diplomática en la estación Kepler. Yo tenía el arma. Tuve el momento. Su mano volvió a moverse inconscientemente hacia un lado.
Y luego lo escuché hablar con su hija a través de un enlace de comunicación, diciéndole que estaría en casa pronto, prometiéndole llevarla a ver los glaciares de hielo en Titán, haciendo el tipo de promesas que hacen los padres. ¿Tienes algo con los padres, eh? Tengo algo sobre los niños que merecen tener padres. El consejo me diseñó para ser eficiente y ver los objetivos como abstracciones, pero pude escuchar su voz. Su hija tenía 6 años y estaba entusiasmada con los glaciares. Saralit lo miró directamente. Así que me alejé, fallé en mi misión, me convertí en un pasivo que necesitaba ser despedido. Darien se sentó con eso por un momento. Afuera, los rayos volvieron al mundo blanco por una fracción de segundo, y los truenos que siguieron sintieron como si el planeta se partiera por la mitad. Tu turno. Pregúntame algo. ¿Por qué te uniste al ejército? ¿Paso? Eso no es justo. Respondía la tuya. Sí, bueno, giro y todo eso. Se movió, tratando de encontrar una posición en la que el traje exomuerto no se clavara en su hombro. Bien. Me uní porque mi colonia natal necesitaba el bono de firma para reparar nuestros procesadores atmosféricos. Muy heroico, muy noble. Todo sobre el dinero que mantiene a la gente respirando. Al menos eres honesto al respecto. Mentir requiere energía. No tengo en este momento. Cogió otra piedra y la giró en su mano. La superficie era lisa, desgastada por el tiempo y el viento. Mi turno. Estas mejoras tuyas. ¿Puedes sentir realmente los campos electromagnéticos? ¿O estabas adivinando sobre ese dronantes? Puedo sentirlos. Implantes neurales vinculados a mi corteza sensorial. Y experimente la radiación electromagnética como una especie de presión, como la forma en que podría sentir los cambios de temperatura. Inclinó la cabeza, esas orejas puntiagudas captando el sonido de un trueno distante. Es útil tácticamente. También hace que estar cerca de fuentes de energía activa sea increíblemente desagradable. Así que básicamente estás caminando con un dolor de cabeza permanente cerca de cualquier tecnología. Me he adaptado. Te adaptas a la entrada sensorial que es constante. Eso suena miserable. Es tu turno de preguntar algo. Sarilit lo consideraba con esos inquietantes ojos reflectantes. ¿Por qué me ayudaste? La verdad, no la desviación sobre tu madre. Esa era la verdad. Ella realmente estaría decepcionada. Hizo una pausa. Pero también, supongo que estoy cansado. Cansado de la guerra. Cansado de la matanza. Cansado de tratar a la gente como abstracciones. Necesitabas ayuda. Podría ayudar. Todo lo demás se sintió como complicaciones que no importaban en ese momento. Simple. Las mejores razones suelen ser. Se sentaron en silencio un rato, escuchando la furia de la tormenta afuera. Los rayos eran constantes ahora, convirtiendo la oscuridad en un efecto estroboscópico. El trueno fue lo suficientemente fuerte como para que la conversación se volviera difícil. De todos modos, Darien sacó su última barra de raciones, la miró con profunda desconfianza y luego la volvió a dividir. Saralit tomó su mitad sin comentarios esta vez. Comieron en una miseria amistosa. Estos son realmente horribles, dijo después de tragar. Sí, bienvenido a la humanidad. Conquistamos sistemas estelares, pero no podemos calcular raciones de campo decentes. Quizás esa debería ser la prioridad de su especie. Arregle la situación alimentaria, luego intente la diplomacia galáctica. Lo mencionaré en la próxima reunión de estrategia justo después de explicar por qué le di ayuda médica a un asesino enemigo en ruinas antiguas durante una tormenta eléctrica. Ellos lo entenderán, seguramente. Oh, absolutamente. Mi oficial al mando es conocido por su flexibilidad y naturaleza comprensiva. Darien terminó su porción, hizo una mueca y deseó desesperadamente agua. Su cantina se redujo a Drax. En realidad, probablemente me dispararía en el lugar y luego cortejaría a Marshall con lo que quedara. Su estructura militar parece ineficiente. Debería ver nuestros formularios de solicitud. Burocracia que haría llorar a los dioses antiguos. Otro rayo masivo. Lo suficientemente cerca como para que el templo estuviera bañado en luz azul eléctrica durante 3 segundos completos. En ese momento, Darien vio la tallados en las paredes claramente. Alien secuencia de comandos que se hundieron en los patrones que lastimara seguir. Formas geométricas que parece cambiar cuando se mira directamente a ellos. Cuando la oscuridad regresó después de imágenes danzaban en su visión. Los seres que construyeron este lugar, dijo Sarit en voz baja. Ellos estaban aquí antes de que cualquiera de nuestra especie alcanza las estrellas. El consejo del arqueólogo san teorías, pero no certezas. Genial. Estamos refugian en un misterio que nadie entiende. Eso no es siniestro en absoluto. ¿Preferiría un bien mente de estructura con un claro contexto histórico? ¿Preferiría un buen hotel con duchas que funcionen y servicio de habitaciones?
Pero no siempre obtenemos lo que queremos. Ella hizo ese sonido de nuevo. No del todo una risa, pero cercana. Estaba empezando a reconocerlo. La tormenta continuó su asalto al mundo exterior. Y dentro del templo, dos soldados de bandos opuestos compartían piedras, historias y comida terrible bajo el resplandor verde de la luz química. Finalmente, fue tu turno para una pregunta, dijo Darien. ¿Crees que la guerra terminará? Pasa, Darien. Dije pase. Eso está permitido según las reglas que acabo de inventar. Estás evitando. Estoy siendo honesto acerca de no querer pensar en ello. Él la miró a través del pequeño espacio entre ellos. Si pienso en el final de la guerra, tengo que pensar en lo que vendrá después. ¿Qué hace la gente como nosotros cuando se detiene el tiroteo? No estamos exactamente entrenados para ocupaciones en tiempos de paz. Gente como nosotros, repitió. Me estás incluyendo en esa categoría. Tú mismo lo dijiste. Eres un arma que decidió no ser utilizada. Soy un soldado que olvidó por qué se inscribió en primer lugar. Tenemos más en común de lo que nuestras respectivas estructuras de mando quisieran admitir. Serilit guardó silencio durante un largo momento. Cuando ella habló, su voz era más suave de lo que él la había oído. Los implantes neurales no son solo sensores. Están rastreando dispositivos. El Consejo puede localizar cualquier resonante a través de ellos dentro de un cierto rango. Mientras los tenga, nunca seré verdaderamente libre. ¿Se pueden quitar? Teóricamente, el procedimiento sería complejo, peligroso, posiblemente fatal, pero posible, quizás. Ella se miró las manos, dándoles la vuelta a la tenue luz. Tu turno. Última pregunta antes de que debamos descansar. Darien pensó en ello. Había mil cosas que podía preguntar sobre la guerra, sobre sus mejoras, sobre lo que planeaba hacer si sobrevivían. En cambio, preguntó, ¿qué querrías hacer si pudieras elegir algo? Si nada de esto, la guerra, el consejo, la casa, si nada de esto importaba, ¿qué querrías? Ella pareció sorprendida por la pregunta. Quizás nadie le había preguntado eso antes. Tal vez ella nunca se lo había preguntado a sí misma. Me gustaría ver esos glaciares de hielo, dijo finalmente. En Titán, los que Diplomat le mencionó a su hija. Me gustaría entender qué hace que valga la pena prometer verlos. Sí, dijo Darien, sintiendo algo apretado en su pecho. Sí, creo que eso también me gustaría. La tormenta continuó. Se sentaron en silencio, dos refugiados de una guerra que continuaría sin ellos, y descansaron mientras pudieron. El amanecer llegó con silencio, que de alguna manera era peor que la tormenta. Darien se despertó y encontró a Serilit parada en la entrada del templo, iluminada a contraluz por una luz naranja pálida, su postura rígida de una manera que hizo que sus instintos de combate gritaran advertencias antes de que su cerebro se activara por completo. Están aquí, dijo en voz baja. Se puso de pie más rápido de lo que su cuerpo apreciaba, el traje exomuerto lo hizo tropezar. ¿Cuántos? 3 clases resonantes como yo. Habrán recibido mi firma neuronal hace una hora cuando se despejó la interferencia de la tormenta. Su mano se movió hacia un lado. La herida ya estaba sellada. La curación mejorada ha hecho su trabajo de la noche a la mañana. Deberías ir al norte. Como dije, solo están aquí para mí. Sí, eso no está pasando. Darien revisó su arma. Media revista. Fantástico. ¿Tienes un plan? No mueras de inmediato. Me gusta el optimismo. Liderazgo muy inspirador. Se trasladó a la entrada, permaneciendo en la sombra, y vio en ellos 3 figuras en movimiento a través de la tierra baldía de tratos inhumanos. Gracia se extendió en una formación táctica que haría que rodea el templo eficiente. Llevaban armaduras que parecían beber la luz, e incluso a esta distancia, podía darse cuenta de que se movían mal. Demasiado suave, demasiado rápido, los cuerpos que habían sido rediseñados para la violencia. El de la izquierda es la col rizada, Sorales dijo, su voz, la realización de una extraña nota. Nos fueron activadas en el mismo lote. El Consejo nos ha llamado a los hermanos, a pesar de que no comparten material genético. Él siempre fue el más eficiente. Eficiente. Esa es una forma aterradora de describir a alguien. Ha matado a 47 objetivos sin un solo fallo. Él no entenderá por qué me detuve. No entenderé la duda, la vacilación o el valor de las vidas individuales. Sacó un trozo de piedra rota de la pared y probó su peso. No es mucho un arma, pero es mejor que nada. Los otros 2 son modelos más nuevos, más refinados, menos subrutinas éticas que podrían funcionar mal. ¿Es eso lo que el Consejo cree que te pasó? ¿Un mal funcionamiento ético? Eso es precisamente lo que piensan. Darien miró la residencia que se acercaba, luego a Serilit, luego al antiguo templo que los rodeaba. Este edificio ha estado en pie durante miles de años.
Sobrevivió a lo que mató a la civilización que lo construyó. ¿Crees que puede manejar algunos daños colaterales? Sus ojos se encontraron con los suyos violetas y reflectantes a la luz del amanecer. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que la arquitectura aquí es extraña. Muchos pasajes, muchos ángulos, muchas formas de hacer que 3 supersoldados mejorados estén muy confundidos sobre dónde estamos. Sonrió, sintiendo el zumbido familiar de la adrenalina atravesando el agotamiento. Además, apuesto a que están acostumbrados a objetivos que corren o pelean de manera predecible. ¿Con qué frecuencia la gente intenta dejar caer antiguas estructuras alienígenas sobre sus cabezas? Parece un plan terrible. ¿Tienes una mejor? Ella lo consideró por un momento. Entonces ese al. La mayoría de los sonidos de risa escaparon. Ni siquiera ligeramente. Se adentraron rápidamente en el templo, alejándose de la entrada. Los pasajes eran estrechos aquí, lo que obligaba a moverse en una sola fila, y el techo estaba sostenido por pilares que parecían decorativos pero probablemente soportaban carga. Probablemente. Darren no era ingeniero, pero había volado suficientes edificios como para tener una teoría funcional sobre la integridad estructural. Están adentro, dijo Sarit, con la cabeza inclinada para detectar firmas electromagnéticas. Cal está transmitiendo en nuestra vieja frecuencia táctica. Me está pidiendo que deje de dificultar esto. Dile que estamos ocupados redecorando y que debería volver más tarde. No creo que el humor sea efectivo en esta situación. El humor siempre es efectivo. Básicamente es mi única estrategia en este momento. Plantó un cargo de violación. El último en un pilar. Configure el temporizador para la detonación remota. Sigue moviéndote. Haz que nos sigan profundamente. Bajaron, lo que parecía contrario a la intuición, pero significaba que la resonancia tenía que comprometerse con el descenso. Los pasajes se hicieron más estrechos, más viejos. Las paredes cubiertas de esos símbolos en espiral que parecen moverse en la visión periférica. Surel los detuvo 2 veces, sintiendo que los cazadores se acercaban y se resbalaban en los alobes o detrás de los escombros caídos. Esto es absurdo, susurró durante una pausa, presionada contra él en un espacio apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Estamos jugando a escondidas y a buscar asesinos diseñados en un sitio arqueológico. Sí, bueno, mi carrera ha estado llena de decisiones cuestionables. Este es solo otro para el carrete destacado. Un sonido detrás de ellos, pasos demasiado silenciosos, demasiado precisos. Uno de los nuevos modelos se mueve por el pasaje con confianza depredadora. Darien contuvo la respiración, sintió a Serit tenso a su lado. El resonante pasó a 1 metro de su escondite, girando la cabeza en arcos suaves mientras escaneaba en busca de firmas térmicas. Cuando pasó, Serilit agarró una piedra suelta y la arrojó por el pasaje de adelante. La resonancia giró hacia el sonido, y Darion activó la carga violatoria 2 niveles más arriba. La explosión fue amortiguada por la distancia, pero el efecto fue inmediato. El templo gemía como un animal herido, y el polvo caía del techo. En algún lugar arriba, la piedra se encontró con la piedra con la finalidad de moler. El pasaje por el que acababan de descender ahora estaba bloqueado por varias toneladas de arquitectura antigua. 1 menos, dijo Darien. 2 para ir. ¿Estás loco? Prefiero creativamente desesperado. Suena mejor en los informes. Siguieron moviéndose y el juego continuó. Cazadores y lugares de comercio casados. El templo se convirtió en un laberinto donde los reflejos mejorados importaban menos que conocer el terreno. La capacidad de los Heralis para detectar campos electromagnéticos se convirtió en su ventaja, lo que les permitió evitar el equipo de escaneo de resonancia mientras colocaban trampas con los explosivos restantes de Darien en fallas estructurales creativas. El segundo resonante bajó cuando Serit lo dejó entrar en una cámara con un piso que no era tan estable como parecía. La caída no fue fatal. Estas cosas estaban demasiado mejoradas para eso. Pero les ganó tiempo, lo que dejó a Cal. Lo encontraron a él, o él los encontró a ellos, en lo que podría haber sido la cámara central del templo, un vasto espacio con un techo que desaparecía en la oscuridad y paredes cubiertas de patrones geométricos que parecían latir a la tenue luz. Se quedó en el centro, perfectamente quieto, su armadura no reflejaba nada. Seralalit, dijo, y su voz emitió tranquila sin inflexión. Este es un comportamiento ineficiente. Sé que ha comprometido los parámetros de su misión, ha puesto en peligro los objetivos del Consejo, ha mostrado indicadores de mal funcionamiento. Dio un paso adelante. Estoy autorizado a recuperarlo para reacondicionarlo o cancelarlo si la recuperación es imposible. Yo también lo sé. Entonces, ¿por qué resistirse? Somos herramientas, Saralit. Las herramientas no eligen su propósito. Se puso más erguida y Darien vio que algo cambiaba en su postura. Una decisión cristalizando. Ahí es donde te equivocas. Podemos elegir. Yo elijo.
Kyle se movió más rápido que los humanos, más rápido de lo que pensaba. Pero Saralit lo había anticipado. Chocaron en el centro de la cámara. Mejorado contra mejorado. Y Darion comprendió de repente lo superado que estaba. Se movían como un rayo dada forma. Huelgas y contraataques que suceden demasiado rápido para seguirlos. Él no pudo ayudar allí. Pero él podría ayudar con el medio ambiente. Los pilares de esta cámara eran macizos. Y él los había estado observando desde que entraron. La forma en que se conectaban al techo, los patrones de tensión en la piedra. Se movió a lo largo del muro, manteniéndose al margen de la pelea, y plantó sus últimos cargos. No en los pilares en sí, eso no funcionaría. Pero en las piedras angulares, donde el pilar se encontraba con el techo. Saralit y Kao lucharon con el tipo de violencia que trascendía la técnica. Fue pura eficiencia. Dos armas diseñadas para el mismo propósito ahora se enfrentaban entre sí. Saralit era más lento. La herida, el agotamiento. Pero ella luchó con algo que Cal no tenía. Desesperación. El conocimiento de que perder significaba más que el fracaso de la misión. Ella bajó con fuerza. El golpe de Cal la atrapó cruzando el templo. Darien la vio caer, vio a Cal moverse para terminarla y activó todas las cargas a la vez. El techo no se derrumbó. Los antiguos constructores habían hecho su trabajo demasiado bien, pero cayeron pedazos. Enormes trozos de piedra tallada que se derrumbaron con la fuerza suficiente para agrietar el suelo. Cal tuvo que abandonar su ataque para evitar ser aplastado. Sus reflejos mejorados apenas lo suficiente como para esquivar la arquitectura que cae. En ese momento, Saralit no se movió hacia la seguridad, sino hacia Kao. Su mano se llevó a la cabeza hasta donde Darien sabía que estaban los implantes neurales, e hizo algo, presionó algo, torció algo y gritó. Kyle tropezó, con las manos llevándose a la cabeza. El vínculo neuronal. Ella lo estaba sobrecargando, alimentando ruido en la conexión que toda resonancia compartía. Vaya. Sorales le gritó a Darien. Ahora. Él la agarró en su lugar, arrastrándola hacia el pasaje por el que habían entrado. Ella fue peso muerto por un momento. Lo que sea que le había hecho al enlace neuronal que le costaba coordinación, pero luego sus pies encontraron la compra y estaban corriendo detrás de ellos. Cal se recuperó, gritó algo, lo persiguió. Llegaron a la entrada del templo cuando el sol subía más alto, cambiando el cielo de naranja a amarillo. El páramo se extendía como una promesa. Corrieron, tropezaron, realmente, ambos dañados y exhaustos, y la sombra del templo se extendió ante ellos. Los implantes, Sarellit jadeó mientras corrían. Los quemé. Todos ellos. Ya no pueden rastrearme. No pueden, ella tropezó y Darien la atrapó. Pero significa que tampoco puedo sentirlos. No puedo coordinar mis mejoras correctamente. Me he quedado medio ciego. Bien, dijo Darien. Ser ciego es mejor que ser controlado. Subieron a una duna y la vieron. Una patrulla humana a 2 kilómetros. Darien activó su faro de emergencia, la única cosa en su armadura que aún funcionaba, y rezó para que lo vieran antes de que Cal lo alcanzara. La patrulla cambió de rumbo, se dirigió hacia ellos. Saralit se desplomó contra él, exhausta. Este era un plan terrible. Sí, pero funcionó mayormente. Seguimos vivos en un 60%, lo cual es mejor de lo que esperaba. Sus estándares son notablemente bajos. Entrenamiento militar. Aprendimos a celebrar a la pequeña victoria. Como no estar completamente muerto. La patrulla los alcanzó antes que Cal. Los soldados los rodearon, armados con armas, gritando preguntas que Darien no tenía energía para responder adecuadamente. Simplemente levantó su chip de identificación y dijo, Comandante Darien Cross, necesito una evacuación médica y alguien que pueda autorizar el asilo para un desertor. Miraron a Sarit con sus orejas puntiagudas, sus rasgos extraños, los implantes neurales en ruinas goteando sangre por el costado de su cara. Señor, dijo un soldado con cuidado. Ese es un soldado de ascendencia. Sí, ella también es la razón por la que estoy vivo. Entonces, ¿qué tal si saltamos la parte en la que todos apuntan armas y saltamos a la parte en la que alguien con más autoridad que yo toma decisiones reales? Ahora se balanceaba, el agotamiento finalmente ganaba. Además, ¿alguien tiene agua? Y tal vez comida que no sepa a desesperación reciclada. Más tarde, mucho más tarde, después de controles médicos e informes y alrededor de 40 reuniones con oficiales que tenían opiniones, se sentaron en una estación de tránsito al borde del espacio humano. Sarat vestía ropa de civil que no le quedaba del todo bien. Su cabello recogido hacia atrás para mostrar esas orejas puntiagudas. La solicitud de asilo aún se estaba procesando. Todo seguía siendo incierto, pero estaban vivos. Eran libres. Entonces, dijo Darien, levantando una carta de navegación en su bloc de datos. Glaciares de hielo titán.
Reviso los horarios de transporte civil. Hay un recorrido que se realiza cada 3 meses. Cerilit lo miró, sorprendida por los rasgos que había aprendido a leer. ¿Hablas en serio? Alguien me dijo una vez que vale la pena ver esos glaciares. Supongo que debería averiguar si tenían razón. Él sonrió. Además, técnicamente estoy de baja médica durante los próximos 6 meses mientras deciden qué hacer con el soldado que brindó asistencia médica a un asesino enemigo y luego hizo estallar un sitio arqueológico. También podría gastarlo haciendo algo interesante. Ese no es un plan. ¿Tienes una mejor? Ella se quedó callada por un momento. Entonces ese sonido casi de risa escapó. Pero esta vez se convirtió en una risa real. Genuino y sorprendido. Ni siquiera ligeramente. Se sentaron juntos en la estación de tránsito observando cómo iban y venían los barcos y planearon un viaje para ver los glaciares de hielo en Titán. 2 soldados que habían dejado de ser armas y no estaban muy seguros de en qué se estaban convirtiendo. Pero tuvieron tiempo de entenderlo.